Bienvenidos al mundo de la música pop, a la historia de la música pop, que en España tiene un nombre, porque no hay nadie más que conozca tanto. En español, desde luego, lo tenemos claro. Tendríamos que ver en los demás idiomas, traducirlos todos, a ver si hay alguno que llegue a esa altura, que pues nuestro querido, admirado, respetado, José Ramón Pardo. José Ramón, bienvenido, ¿qué tal? Pues hoy nos hacemos mayores de edad. No me digas. Estamos en el capítulo 18 Yo que de esta estaba serie. ahí que no sabía si esto podía ser alcohol o no. Tú ya pagas entrada completa. Caramba. 18 de la parte que estamos haciendo de la historia del pop. Antes Sí. hicimos otros. Entonces, como llevo prometiendo, creo que 15 programas, vamos a entrar en la música inglesa. Hasta ahora todo ha sido Estados Unidos. Sí. Allí se inventó, se desarrolló y nos lo exportó a todo el mundo. Claro, además en Estados Unidos la mayoría de edad es en los 21. Así que Sí. mejor nos vamos a Inglaterra, que ya estamos los 18 y ya nos vamos Eso al es. pub, ¿no? Entonces, en Inglaterra había ya música, Sí. pero la música pop inglesa hay que reconocer que imitaba la americana, eran seguidores. Hubo algunos artistas, sobre todo dos, Tony Sheridan y Tommy Steele, que se consideraban rockeros sin ser rockeros, Sí. pero Tommy Steele hizo películas, tuvo su propio show de televisión, pero la figura máxima que existió en aquel entonces, digo, en aquel entonces es antes de, en lugar de antes de Cristo, antes de Beatles, fue Cliff Richard. Cliff Richard es un inglés, tiene algunos récords impresionantes. Por ejemplo, ha tenido números 1 en las listas inglesas, muchísimos, en la década de los 50, 60, 70, 80 y 90. Caramba. Es decir, seguir en activo es difícil, pero ser número 1 en 5 décadas distintas es muy complicado. Debe ser el único, prácticamente. Es un inglés nacido en la India, porque todavía era colonia inglesa, Claro. entonces nació allí y se trasladó con la familia a Inglaterra, empezó a hacer rock. Un día se encontró unos chavales que tocaban la guitarra muy bien, que eran los Shadows. Sí. No los voy a poner en este programa. Igual que quiero que Cliff Richard tenga el honor de abrir quiero que los Shadows tengan el honor de abrir el siguiente. Ah, muy bien. Voy a dedicarle 2 a la etapa pre-Beatles. Cliff Richard tiene cientos de canciones importantes en Inglaterra. Tal. Sin embargo, nunca triunfó en Estados Unidos. Es muy curioso. Estados Unidos todavía no admitía música de importación, aunque ya contamos en su momento que, por ejemplo, el Volare del Festival de San Remo de Domenico Modugno fue número 1 en Estados Unidos en el 58, antes de esta etapa. Bueno, Cliff Richard empezó haciendo discos de rock con los Shadows y acabó haciendo discos con los Shadows y orquesta, la orquesta de Norrie Paramore. Y yo creo que la canción más representativa, que además daba título a una de sus películas y donde interviene la orquesta, no orquesta y coros, orquesta y grupo, es Los Jóvenes, The Young Ones. Y con esa podemos empezar. Muy bien. Darling, we're the young ones, and the young ones shouldn't be afraid to live low while the flame is strong, 'cause we may not be the young ones very long. Tomorrow, why wait until tomorrow? 'Cause tomorrow sometimes never comes. So love me. Qué gusto a la hora de Ya, cantar, ¿no? Qué cantaba- aterciopelado, por así decirlo. Cantaba como nadie, una voz preciosa. Sí, sí, sí. Habrá visto también que el tupé se lo pidió prestado a Elvis. Sí, que era completamente. el que Fue el influía. mismo peluquero. Sí. Debía ser una cadena que a lo mejor tenían ya. Fueron a Inglaterra y aprovechó. Una canción magnífica que ha cantado muchísima gente. En España la cantaron los Mustang. Se han hecho muchas versiones y que incluso he visto y he oído que ha servido de título a programas de radio, a programas de televisión. Bueno, pues esto era la muy buena música que hacía Cliff Richard. Vamos a retroceder y vamos a ir a Tommy Steele. Steele se escribe como acero, STL. Sí. Es decir, Tommy Steele hacían... Pero le sobra una E. Bueno, ya, pero es que sin la E final hubiera sido Superman, el hombre de acero. Claro, sí, completamente. Steele.
Bueno, en lugar de acero, acerado. Sí, Acerado, sí. Salieron muchos Steel con eso, con esa... Sí. Entonces Tommy Steele imitaba mucho más la música americana y no le importaba coger rock and roll, aunque está considerado el primer rocker de Inglaterra, pero como hacía estilos entre el folk, que también estaba muy de moda, y el rock, y como le tocaba, mira, viene el título. ¿Sí? Está bien usado este disco, no es nada nuevo. Oye, no. Este disco se llama Singing the Blues, Cantando el Blues. Es una canción norteamericana que juegan con el doble sentido de blues, el de azul y el de tristeza, y el de género musical. Entonces, Singing the Blues puede ser cantando los blues o cantando mis tristezas. En España lo conocemos como Cantando mis tristezas porque los Llopis hicieron una versión en español y mucha gente mayor recordará la versión de los Llopis, se llamaba Cantando mis tristezas. Tommy Steele, es como la serie de Hill Street, que era Hill Street Blues, sí, que eran y también era los policías, el uniforme y le azul. llamaban Canción Triste de Hill Street. Pero, y claro, Hill Street, sí, pues aquí pasa lo mismo. Aquí igual. La gente no muy mayor de mi edad la recordará. Y fíjate cómo, siguiendo el estilo americano, Ray y las Raeletes, ¿tal? Sí. Tommy Steele y los hombres del acero. Eso sí que eran los hombres de acero. Sí. Pero escúchala, te sonará la música porque luego la han cantado todos los grupos estos que recuperan canciones de los 50 y 60. Y la canta exactamente igual que los americanos. No añade nada de su cosecha. Ahí tenemos a don Tommy Steele. Well, I never like singing the blues, 'cause I never thought I'd lose your love, dear. Watch you to be this way. Well, I never like crying all night, 'cause everything's wrong and nothing ain't right without you. You got me singing the blues. The moon and stars no longer shine. The dream is gone, I thought was mine. There's nothing left for me to do but cry over you. Nothing ever more like running away. Why should I go? 'Cause I couldn't stay without. Llora mi corazón, decían los Llopis. Claro, que la más Nunca fácil pensé de que me entender. iba yo a llorar. No me acuerdo cómo era así, pero decía, qué tristeza llora mi corazón. Claro, Pero por eso no subtitulamos las canciones, porque estamos esperando a que tú nos lo cantes en español. ¿Te has dado cuenta que utilizaba una guitarra de jazz, eléctrica de jazz, de caja ancha? Sí. Es decir, y luego hemos visto la partitura original inglesa y se veía, le denunciaba, se veía que él la había cantado antes el americano Guy Mitchell. Es decir, que él quería convertirse en creador, pero como no había vídeos han montado esto y se descubre que no era suya. Sigamos con grupos de esa época. Grupos que luego se hicieron enormemente populares después de Beatles. Se anticiparon a los Beatles en las listas británicas. Y uno fue Gerry and the Pacemakers. Gerardo significa Gerardo. Sí. Y los pacificadores. Exacto. Qué bonito hubiera quedado en castellano. Pues la verdad que sí. Pero... Pues Gerry and the Pacemakers tienen el honor de que una de sus canciones, debe estar dándoles una fortuna, la cantan cada semana en Inglaterra 50 o 60.000 personas a coro. Y tú sabes cuál es, me lo vas a explicar tú. Hombre, el You Never Walk Alone. Eso, el nunca Liverpool, caminarás ¿no? solo. Lo cantaron hasta la final de la Champions. Sí, señor, y lo ganaron. Y le sirvió, sí. Es el himno del Liverpool, el himno oficioso, pero el himno del Liverpool. Y la cantan en todos los partidos, la canta todo el mundo. Es una creación de Gerry and the Pacemakers. Pero no quiero traer esa, porque me he empeñado en traer canciones que entraron en lista antes que los Beatles. Soy muy purista en esto. Claro. Y el primer... Para que se viera que no es que se aprovecharan de los Beatles, Exacto. sino que ya estaban antes. Se aprovecharon todos, Claro. todos, hasta los Mustang, que no eran de Liverpool. Sí. Pues Gerry and the Pacemakers, que eran de Liverpool, ya anticipaban lo que llamaban el sonido Liverpool, o allí llamaban el Mersey Beat. Beat de ritmo, de latido, del golpe de la batería, y Mersey, que hay que estudiar geografía, es el río que desemboca en Liverpool. Porque Liverpool, se lo digo a todos ustedes, es puerto de mar. Claro. Y ahí desemboca un río, el río Mersey. Por eso llaman el sonido el Mersey Beat. Si hubiera sido en Madrid que hubiera nacido, habría sido el ritmo del Manzanares.
sin desembocadura. Claro, sin desembocadura ninguna. Bueno, pero bueno. en Madrid, vamos a salirnos un poco. Sí. El Mariscal Romero creó un sello discográfico, Chapa Records, Sí. e hizo 2 colecciones de discos. Una se llamaba Rock del Manzanares y era rockeros. Ahí salieron Asfalto, Ñu, Topo, Leño, ese era el rock. Luego hizo lo mismo con Barcelona y llamó Rock del Llobregat. Sí. Pero luego los barceloneses, que son muy suyos, que sabían que el Manzanares no cundía mucho, no tenía mucha agua, Sí. empezaron a llamar al rock de Madrid rock mesetario. Ah, Somos los de la meseta. Claro. Entonces, pero ya ves que no es ninguna novedad. sí, sí. Pues Gerry and the Pacemakers fueron número 1 antes de que empezaran los Beatles con una canción que se llama How Do You Do It? Es decir, ¿cómo lo haces? Pues así lo hacían Gerry and the Pacemakers. How do you do what you do to me? I wish I knew. If I knew how you do it to me, I'd do it to you. How do you do what you do to me? I ain't feeling blue. Wish I knew how you do it to me, but I haven't a clue. You give me a feeling in my heart, like a narrow passing through it. Suppose that you think you're very smart, but won't you tell me how do you do it? How do you do what you do to me? If I only knew, then perhaps you'd fall for me like I fell for you. Pues ahí estaban pacificando el mundo. Había una chica que estaba muy pacífica porque estaba mascando, pero otras sí que se les Y había otras dado, estaban cantando la canción. Otras les Eso sabía bien. fue número 1 en Inglaterra. Por primera vez competían con los americanos. Hay que tener en cuenta una cosa. Los americanos inventan el rock, Sí. como el jazz, y se hinchan a ganar dinero, porque todos los países a donde llega el rock ponen música americana y pagan royalties a la compañía americana que lo ha hecho, pagan derechos de autor a la sociedad de autores americana y a la editorial americana, con lo cual es una fuente El enorme, sistema va todo para ellos. una fuente enorme de dinero. Es como cuando inventaron Internet, casi Sí. también. Y cuando empieza a funcionar en otros países, dice, bueno, por lo menos en nuestro país no entran. Es decir, cuando Adriano Celentano hace rock and roll en italiano, es decir, o Miguel Ríos en España, o Los Pájaros Locos, o bueno, es decir, en todos los países había rockeros, al fin y al cabo eran mercados pequeños, no era su gran mercado. Pero los ingleses en muy poco tiempo invadieron los mercados y de cobrar de los demás países pasaron a pagar a los demás países y no les sentó nada bien. Eso explica por qué las grandes compañías de discos han ido absorbiendo a otras. Han ido comprando. La gran compañía CBS compró sellos españoles y sellos italianos y sellos franceses, porque de esa forma era todo para ellos. Bueno, no avancemos en el tiempo. Otro de los grandes grupos salidos del Mersey Beat, es decir, de Liverpool, fueron Billy J. Kramer y los Dakotas. Y tú no me lo preguntas, pero el público dirá, bueno, pero los Beatles tocaban con Tony Sheridan, que también era anterior a los Beatles, cuando tocaban en Hamburgo. Digo, tengan paz, tengan calma, que sonará Tony Sheridan en su momento. Pero estamos antes de que... Porque Tony Sheridan es más famoso porque grabó el primer disco con los Beatles en Hamburgo que por lo que hizo por su cuenta. Fíjate. Pero, que en Hamburgo además se tiraron los Beatles tocando, pero tiempo. claro, pero sobre todo tocaban 6 horas diarias. Allí aprendieron de verdad, Ahí, contaban claro. ellos. Pues Billy J. Kramer, bueno, ¿has visto la bandera inglesa detrás? La bandera inglesa está clarísima, vamos, parece casi un mitin político. Y Esta él, desde versión- luego, tiene un tipito que Sí. casi está como tú y como yo. Ya quisiera. Esta es una Está- actuación de televisión posterior, porque esto fue número 1 claro. antes del 63. Sí, Se llama Bad to Me es malo para mí, ¿no? Sí. Malo para mí. sí. Y esto es como una versión recuerda, previa del Bad de Michael Jackson, ¿no? te recuerdo que es Billy J. Kramer Sí. y los Dakotas. Y los de Dakotas. atrás. Vamos a Que- escucharle, venga. I'll be sad and blue. Don't you ever leave me. I'm so in love with you.
Bueno, aquí lo hemos estado bailando y cantando. Se llaman los Dakotas, no se llaman como él. Estos ya Pero te voy a decir una un poco cosa. independientes. Mira cómo son. Tú que eres joven, Saludar. si has leído historia de la época, a todos estos le llamaban gamberros, Teddy Boys, y los ves que son impecables. Vamos. Van de uniforme, menos el cantante que Completamente. lleva otro, van con corbata, pero el público también va perfecto. Sin embargo, salían en las páginas de los periódicos como escándalos, chillan, rompen butacas, algunas romperían, digo. Sí. Pero estos son, digamos, la prehistoria del rock británico. En realidad, al principio le llamaban skiffle. He dicho antes una mezcla de folk y de rock. Se llamaban skiffle. Incluso los Beatles, John Lennon tenía un grupo de skiffle. Y hacían cosas tan raras como, por ejemplo, hacer la percusión con una tabla de lavar. Te sorprenderá. Pero fíjate. las tablas de ¿La lavar... aprovechaban y lavaban? No. Las tablas de lavar te pones prueba en casa. Sí. No lo hagas en la lavadora que tiene hélice. No. Se ponían dedales en los dedos, se colgaban la tabla de lavar Sí. aquí y hacían el sonido con los dedales, como era rugoso. Claro. Pero es que eso, si te dedicaras al folk, verías que distintos pueblos del mundo, incluso de España, lo hacían con huesos. Se hacían una especie de chaleco, hueseras, Sí. con huesos de costillas, Sí. y lo hacían dando las costillas. Es decir, En la última de Almodóvar lavan a mano, pero no lo utilizan de ritmo. no, pero canta Rosalía en esa Sí, escena. en esa escena canta señor, Rosalía. canta Rosalía. Sí, sí. Talento de Almodóvar. Bueno, pues hemos escuchado un poco lo que es la prehistoria. En el próximo vamos a entrar ya en Beatles. Sí. Vamos a entrar, he prometido y lo cumplo, que va a empezar con el Apache de los Saddles, porque Sí. es asignatura obligatoria para todo el mundo que hacía música. Entonces, Sí. voy a poner también a Tony Sheridan, porque fue el que debutó con los Saddles. Eso es, con- digamos, con del los curso de Beatles. primero de Beatles, Sí. ¿no? Cuando uno Y aceptó vamos a la empezar- carrera. Vamos a empezar con los Beatles, que adelanto ya que tiene una característica muy curiosa. La primera canción de los Beatles que entró en lista solo llegó al número 17 y la siguiente fue número 1. Y ahora me voy atrás. La primera grabación que se hizo de Rock Around the Clock con Bill Haley y sus Comets, Sí. el año 54 llegó al número 17, al mismo número, en las listas americanas. Y al año siguiente, gracias a una película, llegó al número 1. Es curioso ese paralelismo. Pero bueno, ya... Así que quieres- si uno queda el 17 la primera vez que hace una cosa, pues tampoco hay que enfadarse, porque las perspectivas son buenas. Ahora sí, porque ahora mismo si tú haces un disco, en España por lo menos, Sí. y solo llega al 17, no te graban Ya el no haces segundo. el segundo, ¿no? No, es decir, hoy día el problema de las compañías de discos, todo esto daba mucho dinero, se vendía mucho. Eso permitía que las compañías se arriesgaran. Estuvieran dispuestos a sacar 10 cantantes o 10 discos para que funcionaran 2 o 3. Ahora solo sacan, de esos 2 o 3 que sacaban, uno. Claro. El que es de Alejandro Sanz, de Rosana, de alguien que saben que ya vende. Sí. Es decir, crear un artista nuevo es complicadísimo. Pero en aquel entonces, como dirían los cronistas, era un hervidero de talento. Y ese hervidero permitió que salieran muchos grupos que no pasaron del primer disco y grupos como los que hemos escuchado, como los Beatles, que tuvieron mucho éxito. Fíjate si Aretha Franklin, en esos 2 primeros Sí. discos que no tuvo éxito, le hubieran dicho, dice, bueno, vuélvete a la iglesia a cantar con tu Exacto, padre, exacto. ¿no? ¿Cómo hubiera Sí. cambiado ya no la historia de la música, toda la historia? Claro, en general? canta espirituales. Bueno, Elvis, ya lo conté, fue a cantar una canción para su madre, la secretaria que la oyó se lo dijo al jefe, Sí. pero no había copia. Y tuvo que ir una segunda vez para que la secretaria llamara, baja que está aquí Sí. ese chico. Es decir, así, bueno, es decir, el mundo del éxito está hecho de mucho esfuerzo, mucho talento y azar, casualidad. Exacto, sí, Es decir, hay enormes talentos que no pasan de ser reconocidos por muy pocos y hay algunos que están en el sitio justo, que era David Bisbal, antes de Operación Triunfo, cantante de una orquestina de pueblo, que la gente diría qué guapo es, qué rizos tan bonitos tiene, Sí, pero nada más. Y sin embargo se convierte, gracias a un concurso de televisión, en figura mundial. Y no hablo más porque estoy contando cosas del próximo programa. Sí. ¿Qué voy a hablar en el próximo programa? Pues el próximo programa, para saber lo que vas a hablar, habrá que ver el próximo programa. Ya lo he dicho todo. lo Habrá voy a que poner. seguir viendo, no, pero queda además mucho también Sí. por escuchar. Además, si estabas hablando pues de figuras a nivel mundial y que habían hecho pues eso hasta los 17, como este era el programa 18, Sí. yo creo que ya quedas consagrado como figura mundial de la comunicación De adulto. musical. Vamos, ya lo
primeras, pero ya es la consagración absoluta y entonces tenemos que seguir ahora cosechando éxito, Venga, José pues, Ramón. me animo y vuelvo. Estupendo, pues menos mal que te hemos convencido. Gracias por estar con nosotros, por traernos la Pardopedia musical, que es la enciclopedia en la que, bueno, José Ramón, que es el que todo lo sabe sobre la historia del mundo del pop, nos cuenta toda la evolución, cómo ha ido. Gracias a ustedes por su atención, por su participación. Seguimos en Déjate Historias Televisión. Ya saben que también nos pueden visitar a través de www.dejatehistorias.es y no dejen de hacerlo, de visitarnos allí, de vernos a través de su televisor, porque la Pardopedia musical tiene mucho todavía que decir, mucho que contar y mucho que cantar. Hasta la próxima.